Camacoes Conecta es presentado gracias a la colaboración de Universidad SEC, Cámara Oficial Española de Comercio, OTIC Camacoes y Tauro Galaxy, tu socio en la transformación digital. Con la conducción de don Matías Gerardo Aravena, gerente general de OTIC Camacoes, Sebastián Escobar de Tauro Galaxy, tu socio en la transformación digital. Hola Sebastián, hola público, muchas gracias por estar conectados nuevamente en este podcast Camacoes Conecta. En el capítulo de hoy, Sebastián, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar abordando una ley que hace muy poco tuvo mucho que hablar. La Dirección del Trabajo estuvo muy pendiente respecto a este punto. También hubieron muchos cambios sobre la marcha que a las empresas de cierta forma les complicó un poco. Y por lo mismo en Camacoes quisimos traer este podcast para poder, con expertos del sector, entregarles toda la información relevante de la ley, y estamos hablando de la ley de 40 horas. En este capítulo nos acompañan tres grandes invitados, principalmente iniciando con Cristóbal Ravi de Prieto Abogados. Tenemos también a José Manuel López de Kairos, Chile, y nos acompaña por parte de la Casa de Universidad SEC, René Villacura, que es académico en la Universidad SEC. Muchas gracias a todos y los dejamos cordialmente invitados a que sigan escuchando este podcast Camacoes Conecta. Gracias, audiencia, por pertenecer con nosotros. Y bueno, para partir, quisiera hacer una pregunta a don René. La implementación de esta ley se inició el 26 de abril de este año 2024. ¿Nos podrías comentar sobre la progresión de la jornada laboral dentro de los próximos años? Nos gustaría saber, y el público quiere saber, cómo va a funcionar la implementación de esta ley. Perfecto, Martín. Primero que todo, muchas gracias con la invitación al podcast y con los panelistas también que tenemos de lujo. Respecto a ello, tenemos que tener claro la fecha de publicación de la ley, la 21.561, que es el 26 de abril del 2023. Ella fija una progresión respecto al primer año, que ya se cumplió el 26 de abril de este año, a bajar a 44 horas desde las 45. Posteriormente, 2 años después, al 26 de abril del 2026, tiene que ser a 42, y el 26 de abril del 2028 a 40. Indistintamente, eso es lo que fija la ley, pero si hubiera algún acuerdo entre trabajadores y empleadores, digamos, no habría ningún inconveniente que lo pudieran hacer antes. Perfecto, muchas gracias, René, por la respuesta. Don Cristóbal, ¿cómo estás, Cristóbal? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. De Prieto Abogados. El Código del Trabajo reconoce sistemas especiales hoy en día de distribución de jornada. ¿Nos podrías comentar qué va a pasar, cómo va a afectar esta ley para las jornadas especiales como 5x2, 4x3, 15x15, etcétera? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la universidad, a Camacoes, ¿no es cierto? Y saludo también a los panelistas que me acompañan, y también, por supuesto, a los conductores y a todos los que nos están escuchando. El Código del Trabajo contempla una alternativa de formar la distribución y duración de las jornadas de trabajo respecto de faenas que por su naturaleza no pueden adaptarse a las normas de carácter general, ¿ya? Normalmente, y si bien existen para faenas en centros urbanos, lo normal es que las jornadas excepcionales de las que tú me preguntabas se establecen o están pensadas para las labores que se ejecutan fuera de centros urbanos, principalmente el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, las faenas mineras, ¿ya? Como las faenas mineras se encuentran en su gran mayoría alejadas de centros urbanos, la ley permite que mediante una autorización expresa de la Dirección del Trabajo se establezcan regímenes excepcionales de jornada y distribuciones excepcionales. Por lo tanto, saliendo de la regla de las 44 horas semanales de hoy día, o de los descansos dominicales, etcétera, se permite que la Dirección del Trabajo autorice ciertos sistemas excepcionales de jornada. En ese sentido, la ley de 40 horas viene a modificar también todo lo relacionado con las jornadas excepcionales. De hecho, a finales de mayo salió publicado ya el reglamento que regula el otorgamiento de las jornadas excepcionales bajo esta nueva legislación. Y básicamente lo que busca es adaptar estas jornadas excepcionales a la nueva realidad de jornada reducida de los trabajadores, ¿ya? Con una serie de medidas. Básicamente, la ley entiende que el proceso productivo de, por ejemplo, una faena minera requiere de un funcionamiento constante
ya que no puede verse interrumpido, ¿no es cierto?, por un descanso dominical o por un descanso de un día feriado. Entonces se establecen, por ejemplo, jornadas de trabajo que son de, ejemplo, 7 o 14 días de trabajo por 14 días de descanso, ¿no es cierto?, con una relación de 1:1. Ese tipo de jornadas conlleva una distribución diaria, además de 12 horas de trabajo, de las cuales 11 son trabajo efectivo y 1 hora es para la colación, ¿ya? Por lo tanto, el promedio, si uno toma ambos periodos de descanso y de trabajo, el promedio semanal se mantiene en 42 horas. Por lo tanto, ese tipo de faenas y ese tipo de jornadas no se debiera ver afectados con la entrada en vigencia de esta nueva ley. Otro tipo de jornadas excepcionales que pueden estar autorizadas, como por ejemplo un 7x4 y otros tipos de, cuando la proporción es distinta al 1:1, sí van a verse afectadas porque la ley establece, la nueva ley de 40 horas, establece que las jornadas no van a poder tener un promedio superior a 42 horas, ¿ya? El promedio semanal de 42 horas. Y por lo tanto, la Dirección del Trabajo va a tener que autorizar esas jornadas hasta un límite de un promedio de 42 horas semanales. Actualmente, o antes de la entrada en vigencia de esta ley, era de 45, ¿ya? Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué 42 y no 40? ¿Qué es, ¿no es cierto?, la rebaja que establece la ley. Bueno, precisamente porque el legislador entiende que hay ciertas realidades empresariales y de procesos productivos que impiden, ¿no es cierto?, tener una jornada objetiva de 40 horas y por lo tanto autoriza que estas promedios semanales lleguen a 42 horas y como contraprestación a eso, de alguna manera para igualarlos en su derecho al común de los trabajadores que se desempeñan en una jornada ordinaria, lo que hizo fue establecer un descanso adicional anual de 9 días. Entonces, las jornadas excepcionales que tengan una distribución de promedio 42 horas semanales van a tener un descanso de 9 días adicionales. Y son 41 horas de 4,5 días adicionales al año. De esa forma, de alguna manera, se compensa la no rebaja a 40 horas y el mantenerlo en 42. De todas maneras, y con esto termino para no alargarme más, hay una norma transitoria en la ley de 40 horas que establece que todas las resoluciones de la Dirección del Trabajo que actualmente están vigentes y que autorizan sistemas excepcionales de jornada van a mantener su vigencia hasta que llegue la fecha en que la propia resolución establece que se extingue. Por lo tanto, aun cuando entre en vigencia la ley, esas resoluciones que ya están autorizadas van a poder seguir utilizándose hasta el término de su vigencia. Estupendo, muy claro. Muchas gracias, Cristóbal. José Manuel López, gerente general de Kairos Chile, muchas gracias por estar hoy en día con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a Camacoes y a mis panelistas que están teniendo un nivel muy alto. Esperamos estar a ese nivel. Sí, claro que sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, José Manuel, y es respecto al rubro que ustedes trabajan. ¿Cómo se están preparando las empresas desde la solución de asistencia, del control de acceso y de la seguridad frente a los nuevos desafíos que está generando la ley, a nivel también de todo lo que es el proceso y software de recursos humanos? Mira, las empresas se enfrentan a dos grandes problemas simultáneos. Uno, cumplir la ley. Uno, adaptarse a la nueva legislación. Se nota también que están empezando a pensar en que por qué escalonarse si es posible ir ya a las 40 horas, y de hecho hay muchas empresas que están yendo directamente a las 40 horas, porque lo que esto afecta a los procesos productivos es muy complicado reajustar cada 2 años, reajustar. Y ya esa es la primera tendencia que estamos viendo, que hay muchas empresas que están yendo directamente al modelo de 40 horas. Por otra parte, el tema está en que, claro, la estructura laboral chilena es muy rígida. O sea, yo, por ejemplo, no puedo trabajar en 2 sitios a la vez. Solo puedo tener un empleador. Por tanto, ¿cómo distribuyo mi nuevo horario? ¿Cómo distribuyo mis 40 horas? ¿Cómo utilizo mi tiempo sobrante? Siempre y cuando el tiempo sobrante sea como trabajador. Y bueno, yo tenía un trabajo, tenía 44 horas, ahora tengo 40, me sobran 4. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo se llega a ese pacto entre empleador y trabajador? ¿Cómo veo esta diferencia en cuanto a mi vida familiar, mi vida profesional, mi vida personal? Entonces, se están viendo cosas, algunas un poco chocantes. Por ejemplo, disminuir, 15 minutos diarios. 20 minutos diarios. Los viernes irse un poquito antes a casa. Se están haciendo bastantes atrevimientos por parte
tanto de las empresas como de los trabajadores. También hay un rol importante en el tema de la negociación. No olvidemos que en Chile el tema de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores no es muy simple, por decirlo de alguna forma, sin meternos en más historias, ¿no? No es simple, y entonces no hay una fuerza representativa laboral de sindicatos que podamos tener, una regla, tampoco hay acuerdos interprofesionales en cuanto a rubros completos, cada empresa tiene sus formas. Entonces todo esto lo que está haciendo es que por una parte la empresa, como decía antes, tiene que cumplir con la nueva legislación, por otra parte el trabajador tiene que ver cómo lo hago. Y yo creo que con todo esto lo que está ocurriendo es que está empezando un cambio de paradigma. Es el inicio. Para mí no es lo importante las 40 horas, ni que fueran 40 euros, ni que fueran 38. Lo importante, ojalá, es que el mercado laboral chileno empiece a cambiar como la vida cambia. Es decir, hoy por hoy las familias no son papá, mamá, hijo, hija. La vida personal tampoco es como antes. Uno cada vez disfruta más de su tiempo personal, de lo que le gusta hacer. Por tanto, tampoco hay tantas oportunidades de trabajo. El mercado laboral tampoco te llena el 100% del trabajo. No es que todos trabajemos 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Por tanto, yo creo que todo el tema laboral tiene que ir modificándose como se va modificando la sociedad. Tenemos que empezar a buscar adaptaciones sociales y laborales que sirvan para que las empresas puedan tener su ritmo productivo, porque, ojo, no podemos cambiar el ritmo productivo de las empresas. Muchas de ellas le va a dar lo mismo. O sea, empresas que en Chile hay muy poca producción comparado con lo que había hace unos cuantos años. Por tanto, muchas empresas son de servicios. En este rubro, en el mundo de servicios, como que no se ve tan complicado. Pero cuando hablamos del mundo productivo, la cosa es muy distinta. Ahí sí que sí es muy distinto. Entonces, ¿por qué no poder trabajar 3 días a la semana? Y otros 2 días en otra empresa. ¿Por qué no tener una posibilidad de, pagando mis impuestos como corresponde, tener 2 actividades, una familiar, por ejemplo, un emprendimiento familiar de 2 días y 3 trabajando, y las empresas pueden adaptar a todos sus trabajadores en base a sus disponibilidades? Es un cambio muy fuerte en lo que podría llegar a venir. Hoy por hoy no estamos ahí, ni mucho menos. O sea, sí, nos falta mucho para llegar a eso. Pero para mí el tema de las 40 horas abre la puerta a esto. Yo creo que lo que estamos haciendo es iniciando un nuevo mundo de relaciones laborales, un nuevo mundo del sentido de mi participación en la empresa, mi compromiso con la empresa. Y yo creo que es un nuevo mundo de que los empresarios tenemos que pensar también en que nuestros empleados tienen mucho más derechos, hay que empoderarlos y no simplemente utilizar sus servicios. O sea, por ahí va. Yo creo que para mí las 40 horas, amén de las herramientas para controlarlas, amén de cumplir con la legislación que la Inspección de Trabajo hace, creo que es una magnífica oportunidad para que empecemos a dialogar de otra forma en el mundo laboral chileno, ya sea en el campo, ya sea en la minería, con las excepciones que pueda haber. Pero yo creo que es una gran oportunidad. Otros ámbitos, otros mercados, los Estados Unidos, los europeos ya lo hicieron, pasaron su parte intermedia, y que no es sencillo, pero al final, bueno, pues hay un empoderamiento de los trabajadores y una libertad en cuanto a empleadores y a empleados para poder organizarse sus tiempos sin que la producción caiga, que es un poco lo más importante. Muchas gracias, José Manuel. Sebastián. Don René, usted viene del mundo de la academia, de la universidad, ¿cierto? Vi su currículum totalmente asombroso, lo felicito, pero me imagino que estas nuevas leyes van a impactar el desarrollo de las mallas curriculares de los alumnos. Pero sin embargo, esta ley no contempla el profesorado, porque solo rige para el efecto del Código del Trabajo, y no así para el estatuto docente y el estatuto administrativo. ¿Nos podrías comentar tu visión de esto? Sí, por supuesto. Respecto a ello, me gustaría, si es posible, poder partir de atrás hacia adelante, digamos. Respecto al estatuto docente, tanto en el tema primario y secundario, hay que hacer a lo mejor algún tipo de distinción, que es, por ejemplo, que respecto a todo lo que tenga que ver con profesores que no son del área particular pagado, sí no se aplica, digamos, esta norma. En el caso del particular pagado sí se podría aplicar, sin ningún inconveniente. Con lo cual ahí vamos a tener una dificultad porque va a significar que va a haber ciertos profesores que van a tener
la aplicación de 40 y otros que lamentablemente van a seguir viendo, digamos, su jornada como está actualmente. En el sector terciario, por ejemplo, las instituciones de educación superior, están, por ejemplo, las universidades o todos los institutos, CFT, digamos, que tienen que ver con tema estatal, en los cuales no se aplica, porque vendría siendo el tema de funcionario, incluso con el tema de funcionario, planta o contrata. Pero sí en las universidades privadas o los centros privados. Ahí sí hay una diferencia que hay que también realizar, porque por ejemplo está el contrato, y en el contrato de trabajo sí va a haber que hacer esta progresión, pero también hay muchas personas que están con contrato de prestación de servicio, que no se les aplica dada la circunstancia, digamos, de no cumplir con jornada. Respecto a los trabajadores en particular del estatuto administrativo, la regla general es que no se aplica. La gran mayoría está con 44 horas hoy día, pero no podemos dejar de soslayar que hay un 7% que alrededor está bajo contrato de trabajo, dentro incluso de los organismos centrales. Con lo cual vamos a tener trabajadores que hacen la misma labor o que están sentados al lado, digamos, y a uno se le va a aplicar las 40 horas y a otro no. Y eso nos lleva, digamos, a la visión que uno podría tener. Claramente, digamos, no habría que ser muy oráculo, digamos, para darnos cuenta que probablemente a final de año tanto la NEF como el Estado en sus negociaciones va a ser un punto que se va a levantar, sin duda. De hecho, incluso es más, si mal no recuerdo, el año pasado, a fines de año, se indicó que se iba a presentar un proyecto de ley respecto a los funcionarios públicos, circunstancia que hasta donde entiendo no se ha presentado aún. Pero no me extrañaría que sí ocurriera. Respecto a la academia propiamente tal, tendrían que cambiar los currículums en el punto de vista del derecho, en particular tanto en los ramos de derecho laboral individual, en derecho colectivo, tendrían que modificarse, digamos, para poder ir explicando y haciendo las actualizaciones o ajustes, digamos. Y en el ámbito de la ingeniería comercial, por ejemplo, tendríamos que dar una visión mucho más, como comentaba el panelista anterior, digamos, respecto al punto que qué bonito tener esa visión de empresa, digamos, de que pudiéramos empezar a funcionar, porque claramente la ley de 40 horas es un cambio de paradigma, más que 40 o 38, digamos, como usted planteaba muy bien, tiene que ver con una visión entre empresa y colaboradores directamente, de poder ir viendo qué pasa con las horas en particular, ir teniendo más fuentes de ingreso también, o sea que el trabajador pueda también integrar tanto su vida personal, familiar y laboral, digamos. Eso por una parte, y desde el punto de vista más educativo, si uno lo visualiza, eso también va a permitir que el trabajador tenga una mejor formación y una mejor capacitación también. Lo más probable es que pasemos de programas. Sé que la pregunta no iba a eso, pero aprovechando el punto, probablemente los programas van a pasar dejar de ser tan presenciales y nos vamos a ir a distancia, y no a distancia sincrónico, sino que a distancia sincrónico. Porque eso va a lograr directamente que si alguien quiere estudiar a las 2, 3 de la mañana lo pueda hacer, digamos, sin ningún problema. Eso más que nada. Don René, le agradezco su respuesta, ¿eh? Matías. Bueno, muchas gracias Sebastián, muchas gracias a los invitados por las respuestas que han entregado hasta el momento. Yo quiero invitar a la audiencia a que puedan recordar que estos capítulos son gracias a la colaboración de Taurus Galaxy, OTIC Camacoes, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile y a su vez también la Universidad SEC. Los invito por favor a que podamos ver la siguiente cortina para que podamos conocer un poco más de estas organizaciones. Camacoes Conecta, transmitido por Radio Universidad SEC y por las plataformas de Spotify y YouTube de la OTIC Camacoes. Tengo una interesante pregunta, me gustaría, ¿quién de ustedes la podría abordar?
¿Qué pasa con el artículo 22, inciso segundo, con la aplicación de esta ley? Tomo la palabra primero. Una de las cosas que más se ha discutido en la aplicación de esta nueva legislación es precisamente lo relacionado con el artículo 22, inciso segundo. Recordemos brevemente qué significa estar afecto al artículo 22, inciso segundo. Es no estar afecto a una limitación de jornada de trabajo, ¿ya? Son aquellas personas a las que no se les aplica todo lo que hemos conversado antes. O sea, todo lo que hemos conversado respecto a la reducción de jornada, la progresividad, los límites, etcétera, ¿ya? ¿A quiénes se les puede aplicar esta norma? Hasta el 26 de abril del año 2024 se le aplicaba esta norma, ¿no es cierto?, a las personas que trabajaban sin una fiscalización superior inmediata, a las personas con 2 o más contratos de trabajo, a los capitanes de barco, etcétera, a las personas que trabajaban preferentemente fuera del lugar donde funciona la empresa y a las personas que se desempeñaban desde un lugar distinto de la empresa a través de la utilización de medios tecnológicos o telemáticos, ¿ya? Por lo tanto, teníamos un abanico de posibilidades o de supuestos en los cuales una persona podía, o una empresa, ¿no es cierto?, podía señalar, esta persona por las labores que desempeña no está afecto a un límite de jornada de trabajo. ¿Qué vino a hacer la ley hoy día? La ley, como quedó definitivamente, eliminó todos los supuestos, salvo uno: el trabajar sin una fiscalización superior inmediata, que dicho sea de paso, era el supuesto por el cual prácticamente el 99% de los trabajadores que estaban afectos al artículo 22 efectivamente calificaban para esta norma. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, ¿cambió desde un punto de vista legal sustancialmente la ley? Mi respuesta es no, ¿ya? No cambió sustancialmente. ¿Qué es lo que cambió sustancialmente? La interpretación que a la ley le está dando la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes. ¿Por qué? Porque lo han restringido considerablemente, y aquí sí va una crítica, ¿no es cierto?, a la labor de la Dirección del Trabajo en este sentido, lo ha restringido mucho más allá de lo que la ley estableció y de lo que la historia de la ley ha establecido. No nos olvidemos que al principio de la discusión de la ley de 40 horas, el artículo 22, inciso segundo, se quería eliminar, ¿ya?, en su totalidad. Producto precisamente de las negociaciones, ¿ya?, en el Parlamento, que derivaron en la aprobación de esta ley, una de las concesiones que se hizo, o las monedas de cambio, ¿no es cierto?, fue precisamente limitar el artículo 22, pero no eliminarlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿estaba en el espíritu del legislador efectivamente limitar el artículo 22 de la forma en cómo la Dirección del Trabajo lo está planteando en sus dictámenes? Yo creo que no, ¿ya? Y por lo menos lo que nosotros hemos podido analizar de la historia de la ley. No olvidemos que en un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo a principios de este año, decía que la interpretación de esta norma tiene que ser a tal punto restrictiva que cualquier persona que pueda físicamente registrar asistencia debería hacerlo. Hoy día nosotros sabemos, y aquí los panelistas, ¿no es cierto?, sabrán, con los sistemas telemáticos de registro de asistencia, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede registrar asistencia, ¿no? Por lo tanto, bajo el criterio de la Dirección del Trabajo, nadie debiese estar exento del límite de jornada, y eso no es el espíritu de la ley, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender qué es lo que busca la ley, que efectivamente es limitarlo, y en eso estamos de acuerdo, y creemos que las empresas deben hacer un ajuste a sus contratos de trabajo y a la forma como prestan servicios, no a raíz de la entrada en vigencia de esta ley, sino que por un mal uso histórico de esta norma, ¿ya? En donde nosotros vemos efectivamente empresas que tienen de capitán a paje, como se dice, a sus trabajadores sujetos al artículo 22, inciso segundo, lo que obviamente es contrario también al espíritu de la ley, ¿ya? No podemos tener una recepcionista que trabaja con una jornada establecida, ¿no es cierto?, de 9 a 6 de la tarde, con el artículo 22, con el único objeto de no pagar horas extraordinarias. Eso obviamente es una mala práctica, no se debe tolerar, digamos, y efectivamente las empresas tienen que hacer modificaciones en ese sentido. ¿Tenemos que volvernos locos con esto? No. Ese es un poco mi approach hacia este tema. Creo que por ahí, en el final de tu locución, ha sido lo que un poco el uso, abuso o no conocimiento de cómo utilizar el artículo 22. Yo creo que ahí hubo dos cosas que cambiaron radicalmente. Una es la tecnología y sobre todo la pandemia. Nos tiró a todos a casa. No había control de asistencia en ninguna parte. Nadie marcaba tarjeta. Y con esto se vio que la tecnología permitía que el ritmo de las empresas siguieran casi igual.
no estamos hablando de empresa de productiva, que efectivamente la empresa de producción, si no están allí los trabajadores, no caminan, ¿no? Me refiero a todo el resto. Entonces, con esta modalidad nos dimos cuenta de que podemos trabajar en casa. Sí, bueno, con la cámara podemos reunirnos con todo el mundo, en pijama tranquilamente, una corbata puesta arriba, quedábamos todos muy bien, ¿ya? Pasaba de vez en cuando nuestros nietos por detrás, o nuestros hijos, o por el estilo. Pero bueno, en el fondo, aparte de esta broma, se vio que era posible trabajar. Y entonces, evidentemente, uno de los espíritus de la ley artículo 22 era justamente lo que hoy es el teletrabajo. Antes, con teletrabajo no tenía jornada. Hoy, con teletrabajo, ¿por qué no? Y también con esto nace algo que yo creo que es bueno que se controle, y es el abuso de esto. O sea, yo, por ejemplo, una de las leyes que más me ha gustado en el ámbito europeo es la ley del derecho a la desconexión. Porque con esto del teletrabajo nace que tú hasta las 2 de la mañana tienes que estar en reunión con alguien. Se va sumando, y entonces, si yo estoy en mi oficina y a las 6 de la tarde todos nos vamos, ¿por qué en mi casa tengo que estar hasta las 10 de la noche? Por tanto, yo creo que es bueno que haya habido un corte, quizá a lo mejor un poco radical, coincido contigo. No creo que de repente todo el mundo pase a no ser artículo 22, efectivamente. ¿Los medios tecnológicos están? Sí, perfectamente. Muy pocas oportunidades hay de que uno no pueda marcar asistencia o presencia. Técnicamente están todos, no hay problema. El tema está en un poco, ponerle estas nuevas puertas al campo, que eso es lo complicado. No estamos en un sitio físico todos juntos trabajando, cada uno está en su casa. ¿Cuáles son las reglas? Yo creo que por ahí. Perfecto. Ahí, perdón, René, yo quiero agregar una pregunta, a ver si es que tú también nos puedes ayudar con eso. Tú mencionabas, Cristóbal, que se mantiene el artículo 22 para personas que no cuenten con una supervisión directa e inmediata. Fiscalización superior inmediata, ese es el concepto. Efectivamente, ese es el concepto. Yo doy la pregunta porque en desconocimiento también propio y de los socios que en algunos momentos nos han comentado en el OTIC Camacoes, ¿qué pasa con los gerentes de división? ¿Qué pasa con los gerentes generales? ¿Solamente aplica para gerentes generales o es aplicable también a otros cargos en las empresas? Lo pregunto netamente porque yo sé que la audiencia en su casa quiere escuchar esta respuesta, porque muchas compañías, a lo mejor en los equipos de recursos humanos, así como en ocasiones no sabían utilizar el artículo 22, ahora también hay algunas dudas respecto a quiénes podrían o no podrían estar afectos a este artículo. Bueno, como se ha comentado, respecto a quienes podrían estar afectos o no, en algún momento, y como bien lo señaló los panelistas, digamos, anteriormente, hubo ciertos abusos, en el sentido de que, por ejemplo, un subgerente o incluso un jefe de división podía tener algún tipo de posibilidad respecto a esto. Pero el concepto era lo que comentaban, el tema de una supervisión inmediata y que sea directa. Eso es lo que genera, digamos, el efecto. Con lo cual, técnicamente, un gerente de división habría que revisar quién es quien hace su supervisión inmediata y directa. Si no, él podría acceder, digamos, al tema del artículo 22, inciso segundo. Es discutible, sí. Es bastante discutible porque mucho se ha conversado en la Dirección del Trabajo respecto a sus dictámenes, pero al final del día quien hace esa interpretación son los tribunales de justicia. Entonces, al final de ello, vamos a tener que esperar un tiempo, digamos, para poder tener una jurisprudencia unívoca, digamos, a través de los recursos de unificación de jurisprudencia y eso. Perfecto. Perdón, Sebastián. Última pregunta para Cristóbal. Hay algunas empresas que nos han mencionado que los colaboradores no quieren cambiar el artículo, no quieren soltarlo, porque también en algunos casos, y lamentablemente lo ven como un estatus. Entonces, ¿qué pasa cuando el colaborador también se rehúsa a hacer ese cambio respecto a su contrato de trabajo? Absolutamente, ese es un tema muy, muy, muy relevante. Previo a contestarte la pregunta directamente, quería hacer un comentario respecto a lo que señalaba René. Efectivamente, la determinación de cuándo una persona trabaja o no bajo una fiscalización superior inmediata es compleja, ¿ya? Porque la ley no lo define y la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo no ha sido para nada clara, es bastante ambigua, de hecho. Entonces, yo creo que uno tiene que
tomar ciertos elementos para determinar si una persona tiene o no la autonomía funcional que exige la legislación para estar afecto al artículo 22, inciso segundo. Y ahí yo a lo que invito a la gente a hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién maneja la agenda de ese trabajador? ¿La maneja él mismo? ¿Él determina en el día a día qué es lo que va a hacer en base a un objetivo que tiene que reportar esporádicamente en coordinación con su jefatura? O, por ejemplo, como sería un analista financiero o un analista de remuneraciones que realiza una labor repetitiva todos los días frente al computador. Cuando la persona tiene esa autonomía de organizar su propia agenda, creo yo que ese podría ser un primer indicio, por decirlo de alguna manera, de que estamos frente a un trabajador que podría efectivamente estar afecto al artículo 22, inciso segundo. Yendo directamente a tu pregunta, y perdóname que me haya alargado con el otro tema. Efectivamente hemos visto en la práctica, y me ha pasado a mí con mis clientes, hay un número no menor de trabajadores que en realidad no cumplen los supuestos para estar afecto al artículo 22, inciso segundo, y por lo tanto las empresas en esta revisión que han estado haciendo a propósito de la entrada en vigencia de esta ley han intentado modificar los contratos de trabajo y sujetar a las personas a jornada de trabajo. Y han encontrado la negativa de los propios trabajadores, ¿ya? Y esta es una cuestión súper importante, no solamente por un tema de estatus, que eso es efectivo. O sea, hoy día el artículo 22, inciso segundo, entrega cierto estatus a los trabajadores que les gusta, que lo aprovechan y que no quieren cambiarlo, ¿ya? Porque normalmente se ha entendido que las jefaturas están afectadas al artículo 22, inciso segundo, por lo tanto, que lo hagan a una persona que ha estado toda su vida afecta a esta norma. Empezar a marcar tarjeta lo ven incluso como algo que puede ser un menoscabo en su trayectoria profesional o en su estatus dentro de la compañía. Por eso es que efectivamente no ha sido fácil convencer, digamos, a todos los trabajadores de estos cambios, aunque efectivamente si es que no se dan los supuestos, en mi opinión, la empresa tiene la facultad para imponerlo, porque el artículo 22, inciso segundo, a juicio mío, no va de la mano con un acuerdo de las partes, sino que es una consecuencia de la forma en cómo se desempeñan las funciones, ¿ya? Y si no se cumplen los supuestos, entonces habría que efectivamente forzarlo, ¿sabes? Muchas gracias. Sebastián. Muy bien, muy bien. Con esta aplicación de la norma, de la ley, ¿cierto? Operacionalmente, ¿se podrán cambiar las horas extraordinarias por días feriados? Es una magnífica pregunta. Porque esto puede ser una forma de escape para las empresas, sobre todo productivas, donde, bueno, pues, si yo cambio, en vez de tener... O sea, ¿qué pasaba con... un poco ligado a todo el artículo 22? También se hacía como para evitar horas extraordinarias. Si yo cumplo con la norma, a partir de ahí, ¿cómo cumplo mi jornada laboral normal? Tengo mi límite de 2 horas al día, 10 a la semana. Significa... una empresa puede ser un monto superior todos los meses. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos cumplir tranquilamente con esta normativa cuando yo digo, bueno, pues tengo una alternancia de trabajadores, yo sé que trabajo mi vida normal, no altero para nada mi ciclo productivo y lo que hago es que de vez en cuando, cada 15 personas, sé que hay 5, que la semana que viene hay un día que no vienen. A la persona lo ve como posiblemente algo bien para su vida personal. En vez de tener sábado, domingo, por ejemplo, tengo viernes, sábado, domingo. No es igual que me digan tienes miércoles nada más, ¿no? Pero puede ser. Y a lo mejor es una forma de que no altere tanto los ciclos productivos. Puede ser una muy buena alternativa para no alterar estos ciclos productivos, siempre y cuando estos días puedan ser, digamos, compaginables con fin de semana. Porque si son días alternos, la verdad, poco chiste va a tener. Pero creo que puede ser una buena alternativa dentro de la gama posible que hay, en vez de los 10 minutos diarios o 4 horas menos los viernes. Ojalá, yo en lo personal preferiría tener un lunes para poder hacer algo un fin de semana largo, de repente de cada 4 semanas, por ejemplo. Sería para mí, pero en lo personal, pienso, y se ve que por ahí es una buena alternativa, que no se está tomando mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, esto implica también contratación. Porque si yo pierdo una parte de mi plantilla un día a la semana, tengo que cumplir con contratar más personas. Y ahí viene el segundo problema, ¿cómo compagino los horarios?
¿cómo hago que la nueva composición de horaria, que antes era muy sencillo, todo el mundo entraba a las 8 y salía a las 5 de la tarde, con esto se empiezan a intentar todo, se empieza como a mezclar. ¿Con qué herramientas lo hago? Y ahí viene un poco el hecho de utilizar herramientas cumpliendo la ley, pero creo que es una buena alternativa. La verdad es que creo que sí puede ser una salida, sobre todo para empresas productivas, yo creo que es muy, muy, muy buena. Muchas gracias. Matías, por favor. Creo que, bueno, hay más opiniones respecto a la pregunta que había hecho. Sí, Seba. muy breve, totalmente en línea con lo que se decía acá. Efectivamente, creo que esta es una medida, la posibilidad de compensar las horas extraordinarias con días adicionales de feriado, es una medida que va muy en la línea de la flexibilidad, ¿no es cierto?, de buscar alternativas de compensación de la hora extraordinaria distintas simplemente al pago de la hora con el recargo del 50%. Pero lamentablemente la ley lo limitó a 5 días al año. ¿Ah? Por lo tanto, lo que usted decía, que suena muy bonito y, digamos, y suena lógico, ¿no es cierto?, está limitado a 5 días al año. Por lo tanto, no veo que esta norma vaya a tener una aplicación práctica, digamos, relevante. ¿Ah? Se van a dar casos, sin duda, pero no va a ser una norma que tenga así una penetración en el sistema laboral relevante. Porque justamente es contraintuitiva con, o sea, si bien la lógica es flexibilidad, que es para donde va la máquina, ¿no es cierto?, la flexibilidad laboral, creo que es tal la limitación que se pone que no va a tener, no va a cumplir su rol. René. Sí, de hecho creo que vamos por la misma línea, digamos, con 5 días de limitación no se llega a ninguna parte. Lo que sí va posiblemente a abrir una brecha más que en el contrato individual, en el contrato colectivo, en el cual sí van a empezar a solicitar, porque hay una diferencia que la ley hace claramente, dice limita en 5 días, pero el tema del pago efectivo lo fija que tiene que seguir siendo con el 50% más. Entonces al final del día el trabajador que está sindicalizado va a tratar de ver, digamos, con su sindicato, ver las posibilidades de poder extender, porque este es el piso, pero de ahí hacia arriba, digamos, puede ir subiendo. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, esta ley trae prácticas buenas y malas. Quisiera preguntarles a ustedes cuáles son las prácticas que están permitidas, cuáles son las que no están permitidas, como por ejemplo la reducción de la renta por la reducción de la jornada laboral. Les abro micrófonos para que nos puedan ayudar con la respuesta. A ver, la ley expresamente dice que la reducción de jornada no puede llevar aparejada una rebaja de renta. Ya, y lo dice expresamente, por lo tanto creo que es un punto que no admite mucha discusión. Quizás en los contratos en que existe hoy día actualmente una remuneración por hora efectiva de trabajo, por día efectiva de trabajo, podría darse, pero la verdad es que es tan clara la ley en ese sentido que no veo que eso pueda representar alguna discusión mayor. Lo que sí representó una tremenda discusión fue la forma en cómo debía aplicarse esta disminución, y sobre todo este primer peldaño. ¿Por qué? Porque el artículo 3º transitorio de la ley, que como bien dijo René, se publicó el 26 de abril del año 2023, o sea, un año antes de que entrara en vigencia, decía expresamente que las partes tenían que acordar la forma en cómo se iba a disminuir esta hora, ¿ya? Y expresamente decía, en caso de que no haya acuerdo, la empresa va a distribuir la rebaja proporcionalmente en los días en que se distribuye la jornada. De aquí salieron los famosos 12 minutos, ¿ya? Entonces la jornada que se distribuyera en 5 días, la ley expresamente decía que tenía que rebajarse proporcionalmente en todos los días, o sea, 12 minutos diarios, ¿ya? Y la mayoría de las empresas, por lo menos en lo que fue mi experiencia, negociaron con sus sindicatos, con sus trabajadores en este intertanto, y muchas llegaron a acuerdo, y las que no llegaron a acuerdo, muchas dijeron, ok, nosotros no podemos, aunque queramos, bajar una hora del día viernes, porque la ley nos dice que tenemos que rebajarla proporcionalmente, entonces vamos a bajar los 12 minutos. Y la Dirección del Trabajo, una semana antes de que la ley entrara en vigencia, habiendo tenido un año, una semana antes de que la ley entrara en vigencia, dijo que no, que el espíritu de la ley era una rebaja efectiva de la jornada, que los trabajadores puedan sentir esta rebaja, y por lo tanto tenía que ser una hora en un día determinado, ¿ya? Eso aplica también para las compañías que aumentaron la duración de la colación. Bueno, esa efectivamente es otra práctica que se dio.
a mi juicio, y aquí sí quiero decirlo con todas sus letras, mala práctica, ¿ya? Porque eso efectivamente, eso sí vulneraba, a mi juicio, el espíritu de la ley, y no había una norma, como en el caso de lo que decía antes, que lo permitiera expresamente, ¿ya? Recordemos que esto también se dio en el marco de las negociaciones con la oposición, entre el oficialismo y la oposición, para sacar adelante esta ley, ¿ya? Y esto la ley efectivamente lo permitía, pero lo de alargar la hora de colación, a mi juicio, no estaba permitido. Y lo mismo también, por ejemplo, pasó con una empresa, una papelera en el sur, que ellos lo que tenían era que tenían la hora de colación, la tenían imputable a la jornada de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, la hora real de trabajo, lo que realmente trabajaban, no era 45, sino que eran 42,5 horas, ¿ya? Por lo tanto, ellos dijeron, como trabajan efectivamente 42,5, nosotros no tenemos nada que hacer al respecto. Y yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque aquí la discusión se centra no en la cantidad de horas efectivas trabajadas, sino que en la imputabilidad de la hora de colación a la jornada de trabajo. Si las partes pactaron que se imputaba la jornada de trabajo, entonces había que reducirla, ¿ya? No lo hicieron y la Dirección de Trabajo cursó la multa. A mi juicio, bien cursada. Respecto a lo mismo que estaba hablando, a ver, las contrataciones actuales no se debieran ver afectadas por esta reducción, ¿cierto? Las personas que están contratadas hoy en día. Pero las nuevas contrataciones, ¿sí va a haber un impacto pecuniario por sus nuevas jornadas? O sea, a ver, esto es como cuando hay alguna imposición al comercio o de la ley de protección al consumidor que dice el precio de esto lo terminan pagando siempre los consumidores. Y aquí siempre los trabajadores. Es posible que pase. Finalmente el costo de trabajar. Hay quienes dicen que trabajar menos hace a las personas más productivas. Otros dicen que no, que en el fondo se trabaja, sobre todo las empresas productivas, que es un tema de HH, o sea, hora hombre. Se va a traspasar ese costo a los trabajadores nuevos. Está por verse. Pero yo creo que van a haber empresas que lo van a hacer, sin duda. Sin duda. René, ¿algo opinar respecto a esta pregunta? Sí, estoy de acuerdo, digamos, con lo conversado por Roberto, respecto a cómo usted lo planteó. En síntesis, digamos, es muy probable que haya empresas, digamos, que lo vayan a significar como un costo al nuevo trabajador. Yendo desde lo último, digamos. En lo anterior, bueno, lo de la renta está relativamente claro. No debiera haber mayor conflicto. Podría haber alguna dificultad con los trabajadores a lo mejor de menos de 30, digamos, por el tema de parcial, pero como que quisieran hacerlo llegar, pero no lo veo que pudiera tomar un tonel distinto, digamos, a eso, respecto a los puntos planteados. Muchas gracias. Matías, por favor. Bueno, quiero hacer la siguiente pregunta y es ¿cómo va a afectar esto al sistema público? ¿Cómo afecta o no afecta al sistema público? ¿Cómo va a funcionar? Y a su vez también, ¿qué pasa con las personas que emiten boletas de honorario? ¿Cómo va a funcionar para esas personas esta nueva ley? A ver, con los de boletas de honorario técnicamente no se aplica, digamos la 21.561, porque no están afectos a jornada de trabajo. Ya sería a lo mejor materia de otro podcast, digamos, el ver de que podríamos estar hablando de una informalidad laboral. Pero viéndolo desde el punto de vista de la denominación, estaríamos viendo solamente, digamos, que no están afectos a contrato de trabajo, con lo cual no se les aplicaría. Respecto a los trabajadores o funcionarios públicos, la gran mayoría de ellos no se les aplica, pero hay que tener presente que ellos tienen hoy día 44 horas, con lo cual están prácticamente igualados, digamos, al privado. Entonces, no debiera ser algún tipo de conflicto, pero sí, claramente van a empezar a buscar las 40 horas. Más todavía cuando hay un pequeño grupo, como decíamos en un principio, cercano a un 7%, que tiene por, digamos, norma el tema del contrato de trabajo, que pasa a ser como su estatuto público, digamos. Y estos trabajadores es muy difícil poder explicar dentro de las mismas asociaciones gremiales por qué unos sí tienen 40 horas y otros no.
Con lo cual, volvemos al punto que habíamos planteado al principio. Es muy probable, digamos, que la negociación de finales de este año ya sea un tema, digamos, a transar, no solamente el porcentaje de aumento, digamos, de real, sino que también algún calendario próximo, digamos, respecto al tema de las 40 horas. Muchas gracias, René. No sé si quieren incorporar algo adicional a lo que ha dicho René. Bueno, yo creo que un poco lo que creo que uno de los espíritus que esta proposición de ley quiere incorporar es que haya más empleabilidad. En teoría, sumando y restando, si para el mismo nivel de trabajo ocupo menos horas, tiene que emplear a más personas. Eso sería un poco el espíritu final, o sea, que el mercado de trabajo cada vez se amplíe más y haya más personas trabajando y las personas que no trabajan sean cada vez menos. Es un poco, yo creo que es el espíritu, lo que estoy de acuerdo. El espíritu, digamos, visto así. Por otra parte, está el concepto del empresariado que tiene que cambiar de paradigma. Yo antes un poco lo he expresado y yo creo que es eso, porque todo lo que se está haciendo ahora son ajustes a lo mejor para el primer escalón, pero luego viene el segundo, luego viene el tercero. Entonces, si no aplicamos soluciones de verdad, de conjunto, da lo mismo que ahora con 1,12 minutos, ¿cómo van a hacer el año siguiente? Van a ser 25, el año siguiente 33 minutos. No es solución. O sea, yo creo que el mercado tiene que tender a realmente cambiar un poco el paradigma, la relación entre trabajador y empresario. Hacia allá va. No estamos haciendo un camino que otras sociedades, que incluso que nos rodean, lo hayan hecho ya. Para mí el ejemplo europeo pues, es un ejemplo muy válido, donde, aunque no se esté exento de tensiones, y hay ramos en el que sí hay tensiones laborales, como es natural, y la firma de los convenios sindicales no suele ser muchas veces facilita y simple, pero un poco va por ahí, ¿sabes? Es decir, tanto el empresariado tiene que saber que mi forma actual de contratación, mis formas actuales de cómo desarrollo mi actividad empresarial, cómo mi mano de obra contratada funciona, hay que verla de otra forma. Tenemos que empezar a verla de otra forma. Y al revés, yo creo que también un poco el trabajador tiene que ver que él no solamente es el que sufre y el empleador es el que gana. Yo creo que también aquí hay un tema en ambas partes, de empezar a que esto sea un win-win para ambos, y un poco por ahí yo creo que este es el espíritu. Otra cosa es que los dictámenes de la Dirección del Trabajo de ahora o la normativa de ahora esté o no esté ajustada, pero creo que estamos todos de acuerdo. Estamos cambiando de paradigma, es un primer paso y es inevitable que en el mundo de ahora no hay mucho más empleo del que tenemos ahora. Tampoco se ve a 15 años vista que podamos crecer 50 millones de empleos de trabajo. No, el empleo es finito, por tanto, es como hay que repartir lo que es un poco, yo creo, que lo que han hecho los europeos. O sea, han visto que Europa no puede producir más que produce. Ya está casi en su techo, ya no hay mucho más que producir. Lo que hacen es repartirlo mejor. Y repartirlo de tal forma de que a cada uno le toque un poquito de la torta y no le toque solamente las migajitas, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí, por lo menos. Muchas gracias, José Manuel. Algo hemos conversado del máximo de las horas extras, pero como de forma ilustrativa, ya que muchas reproducciones vienen desde la academia, desde los alumnos de la universidad o PYME, ¿podemos una respuesta más cerrada respecto al máximo de la cantidad de horas extras? A ver, en el sentido la ley es bastante clara, no innova con la ley de 40 horas, se mantiene exactamente igual, y lo que dice la ley es que las personas pueden trabajar un máximo de 2 horas extra al día. Pero aquí quiero hacer varias precisiones. Hay que tener en claro que la jornada ordinaria máxima diaria puede ser de 10 horas, no puede superarla. Y la jornada total, incluyendo las horas extraordinarias, no puede nunca superar de 12 horas al día, ¿ya? Y lo otro que es súper relevante, que aquí también está generando muchos problemas, es que las horas extraordinarias tienen que pactarse para atender situaciones excepcionales, ¿ya? No constantes en el tiempo. Nosotros tenemos empresas que hemos visto que tienen trabajadores trabajando todos los días de la semana las 2 horas extraordinarias. Eso obviamente no es lo que busca la norma, y de hecho hemos visto varias sentencias que han declarado esa hora extraordinaria como parte de la remuneración para efecto de las indemnizaciones, etcétera.
Porque efectivamente no es una situación esporádica, sino que es una situación constante que se busca artificiosamente alargar la jornada ordinaria. ¿Ya? Por lo tanto, contestando derechamente la pregunta, 2 horas como máximo al día, ¿ya? Y la otra discusión que se da es si es que la contabilización tiene que ser semanal o diaria, ¿ya? En mi opinión, tiene que ser diaria porque hay un valor de la hora extraordinaria que es mayor al valor del atraso, ¿ya? Me explico muy brevemente. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Sacan la cuenta al final de la semana y dicen, esta vez tiene que trabajar 44 horas, esta persona trabajó un día 2 horas extraordinarias, pero otro día llegó 2 horas tarde, voy a compensar. ¿Eso es correcto? No, no es correcto, porque la hora extraordinaria se paga con el 50% de recargo. La hora de atraso se descuenta sin un recargo, se descuenta el 100% de la hora, pero sin recargo. Por lo tanto, la hora extraordinaria es más cara que el atraso. Por eso es que la contabilización debe ser diaria y no semanal. Estupendo. ¿Y la DT? ¿Algún comunicado al respecto o solamente quedamos con la interpretación propia de la ley? No, a ver, la DT en esto es bastante clara y sigue lo que dice la ley, que dice que todas las horas extra que se trabajen en más allá de la jornada ordinaria con conocimiento del empleador, no dice consentimiento, dice conocimiento del empleador, tienen que pagarse como horas extraordinarias. Y en esto la DT es muy estricta en las fiscalizaciones y a mi juicio a veces demasiado estricta porque hay un tema físico. Hoy día, claro, con los sistemas electrónicos quizás se podría, pero cuando existía el reloj control en la empresa, 40 personas no pueden marcar todo al mismo tiempo. Naturalmente se va a formar una fila en que va a tener que estar uno. Entonces, tiene que haber un margen, no sé, yo por un tema como de lógica y de sentido común lo he fijado normalmente en 7 minutos, ¿ya? Que digo, no vamos a descontar 7 minutos de atraso y tampoco vamos a pagar 7 minutos de hora extra todos los días. Precisamente por esa imposibilidad física de que todos marquen al mismo tiempo. Pero sí, eso. Disculpen que me alargue la consulta, pero ¿qué pasa? Porque antiguamente estaban los libros, después estaban los tarjetones, después está el huellero. Hoy en día, ¿cómo se va optimizando la toma de asistencia? Bueno, como todo en tecnología, todo es ampliable, ¿no? Siguen existiendo todos. De hecho, siguen haciendo empresas en Chile que siguen con el librito en el que vale el trabajador al final pone las 0,800,000 todo el mes. O sea, sigue todo eso. Por tanto, cada vez hay menos, pero es ahí. Igual un poco la fiscalización de la DT está forzando a que haya métodos cada vez más ofimáticos que sean así. ¿Cómo identificar al trabajador? Pues igual que estamos viendo que hay cámaras que te toman la patente y te pueden hacer, esto pasa lo mismo. Y por hoy podemos llegar a una tecnología de reconocimiento facial casi automático de las últimas generaciones de cámaras que están llegando, el clásico método de tarjeta, donde uno con tu tarjeta marcas, el método de la huella, que ya demostró hace mucho tiempo que no es tan bueno ni tan fiable, por el cual poco a poco ha ido cambiando. Hoy por hoy estamos hablando del reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, todas las tecnologías de este mundo. Y además, tú hablabas de reloj control. Hoy por ahí, teléfono celular es todo. Por tanto, si tienes un celular, tienes todo. Bueno, pero cuando viene el celular, viene la siguiente pregunta. ¿El celular es del trabajador o es de la empresa? Y ahí nace otra discusión. Por tanto, que hay tecnologías, las hay. De sobra. De hecho, hay muchísimas y muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero igual que en tu casa puedes estar en teletrabajo con tu computador y tu computador es tu reloj control. Tú llegas a abrir sesión con tu usuario y a partir de ahí empiezas a trabajar. Hay muchas formas de hacerlo. Y sigue el tarjetón y sigue el libro. Muchas gracias. Matías, por favor. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, José Manuel. Y muchas gracias, René. Creo que estamos finalizando el programa del día de hoy. Queremos agradecer a la audiencia por haber estado con nosotros en este nuevo podcast. Hemos tocado temas muy interesantes el día de hoy. Y creo que hemos respondido a muchas de las consultas que finalmente tanto los empleadores como los trabajadores tienen. O sea, todos hemos visto que de cierta forma ha habido que dar y quitar en algunos casos, ya sea
artículo 22, inciso segundo, o todo lo que es el tema también de las horas extras, entre otras cosas. Entonces, creo que este capítulo ha permitido poder responder a esas consultas. Y nada, dejo invitado al público a que podamos seguir en el próximo capítulo. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. A ustedes, Camacoes gracias. Conecta. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.